Hola, soy Yolanda Ruiz y esto es El Diván del Periodismo. Mira, lo que me ayudó mi secuestro, sobre todo en una parte del secuestro, cerca de 40 y tantos, 50 días, es que me dio la oportunidad de estar muy cerca de las personas que a mí me secuestraban. Estamos escuchando a Antonio Pampliega. Aquí nos está contando sobre su experiencia cuando fue secuestrado por Al Qaeda durante 10 meses. Y yo jugaba al ajedrez con ellos. Entonces, a través del ajedrez, yo les iba preguntando cosas en árabe y en inglés, y entonces los ibas comprendiendo. Pues el chaval que jugaba conmigo, el muchacho que jugaba conmigo, tenía 19 años. La guerra había empezado 4 años antes, es decir, con 14. Antonio Pampliega es un periodista español que ha trabajado en zonas de conflicto: Afganistán, Ucrania, Irak, Siria. Después del secuestro, siguió trabajando, porque Antonio es un periodista por vocación. Siempre está investigando, indagando, tratando de entender para luego contar. Ese espíritu lo llevó a sumergirse en el mundo de la mafia en la Costa del Sol, en España. El resto de España va a la Costa del Sol a veranear, a disfrutar de las playas y del buen tiempo. Les da igual si hay mafias, si no hay mafias, si entra por allí el hachís procedente de Marruecos o si entra mercancía procedente, sobre todo de Colombia, por el puerto de Algeciras. Les da exactamente igual. Antonio habló con sicarios, con abogados de la mafia, con la policía y muchísimas fuentes para hacer un podcast de 10 capítulos, ganador del Premio Gabo 2023 a Mejor Trabajo en Audio. Todo el mundo tiene que tener voz. Lo que no podemos hacer es comprar lo que dice esa voz, pero sí que tenemos que escucharlo, ya sea en tu caso Pablo Escobar o ya sea nuestro sicario italiano. ¿Cómo hablar con un sicario? Después de un secuestro, ¿vale la pena ponerse en riesgo nuevamente? ¿Cómo romper la ley del silencio de la mafia? En el episodio de hoy hablamos sobre el podcast Costa Nostra y esa cara oculta de la Costa del Sol, una zona llena de glamour, lujo y goce que esconde también la presencia de mafias internacionales y todo tipo de delitos. Soy Yolanda Ruiz y están a punto de escuchar El Diván del Periodismo. El invitado de hoy, Antonio Pampliega. Gracias, Antonio, por aceptar la invitación. Bienvenido. Muchísimas gracias a ti, Yolanda, y a todo el equipo de la Fundación Gabo por invitarme, que es un honor. El honor es nuestro. Felicitaciones en primer lugar y de verdad que un gusto poder tenerte con nosotros. Este es un trabajo realmente muy impresionante. De entrada, recomiendo a quienes no lo han escuchado, vamos a tratar de no contar muchos de esos detalles que es mejor que descubran en el camino, pero sí la idea es hablar un poco de lo que pasó detrás de este trabajo de podcast. El jurado, recuerdo, dijo: esta investigación sobre las mafias en la Costa del Sol de España sobresale por su extensa labor de reportería y cumple con lo que se espera de un podcast ganador del Premio Gabo al ofrecer un retrato intrigante y profesionalmente producido con una narrativa envolvente y relatos de personajes envueltos en el submundo de la delincuencia. Vamos a hablar del podcast, pero es inevitable preguntar a Antonio por tu secuestro, y lo menciono porque tú lo mencionas en el podcast. Tú dices que te fuiste a vivir a Málaga, que era un lugar bello para criar a la familia, y le habías prometido, creo que a tu hermana, que tratabas de mantenerte fuera de líos después de 10 meses de secuestro. ¿No es ponerse en riesgo nuevamente? ¿Violaste esa promesa de no ponerte en riesgo? ¿Qué pasó ahí? Bueno, no es violar la promesa, Yolanda, porque a mi hermana lo que le prometí es no volver a Siria nunca más. Porque después del secuestro estuve 2 veces en Afganistán, 2 veces en Irak, estuve en Venezuela, Colombia, México. Lo que sí que me hizo dar un paso atrás, digamos en el reporterismo de guerra, es cuando tuve a la nena. Cuando tuve a mi hija Ariana, dije, bueno, pues a lo mejor es momento de empezar a hacer otro tipo de historias. Hasta que llegó a Amazon con la propuesta de Costa Nostra y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? Uno, porque me parece que era una propuesta interesante, porque nunca había trabajado en mi país y porque me apetecía sumergirme en las mafias que había en la Costa del Sol de España. ¿Y es ponerme en riesgo? Sí, porque no es lo mismo trabajar en Siria, coger un avión y volverme, a tener que trabajar en mi país y saber que a 100 kilómetros están esas mafias que pueden llegar un día a llamar a mi puerta y si no me encuentran a mí, pues encuentran o a mi mujer o a mi hija.
Pero bueno, al final la profesión la tenemos dentro. O sea, por mucho que queramos cambiar o intentar cambiar, somos periodistas y una buena historia. Fluye en la sangre, eso como que calienta. Exactamente, sí, sí. Sin duda. Ahora, has hecho un planteamiento que me parece muy interesante, Antonio, antes de ir más allá con el podcast, y es, no había trabajado en mi país. A veces cuando se cubre una guerra o cuando llega un periodista que es de fuera, llega, cubre y se va. Y eso lo dicen muchas veces los reporteros, lo vivimos aquí en Colombia también en las zonas de mayor conflicto y de presencia de violencia constante, que viven un poco con los armados, los hombres armados y los grupos ilegales respirando en la nuca, y que es muy difícil hacer periodismo cuando esa es tu cotidianidad y es distinto a cuando tú llegas, haces el cubrimiento y te vas a un lugar seguro. ¿Este trabajo representó de alguna manera para ti, que lo hiciste en tu país, en la zona donde vives y demás, algún riesgo posterior? Es decir, ya hablaremos de cómo se hizo el trabajo de reportería, pero ¿has sentido presión de alguna manera después de haberlo hecho? En principio no. Nosotros terminamos de hacer Costa Nostra en 2021, todas las entrevistas, todo lo que son los guiones, y desde ese momento nadie ha llamado a nuestra puerta pidiendo explicaciones. Nosotros nos comprometimos con la parte oscura de Costa Nostra a hacer una serie de cosas que luego ya iremos explicando a lo largo de este podcast. Hemos cumplido y en principio no tendría que haber ningún riesgo para mi vida o para la vida de nuestros compañeros. Sí que sé que ha sentado mal lo que viene siendo toda la parte de turismo, comercio, porque la visión que damos de la Costa del Sol, bueno, pues digamos que no es una cosa que atraiga al turista. Y claro, si no viene el turista, no viene el dinero, y si no viene el dinero, hay muchos negocios que obviamente pues pierden dinero o incluso que tienen que cerrar, pero jamás sentimos presión. Qué bueno que no se haya sentido esa presión. Ahora, el trabajo, tal vez la mayor riqueza, y lo discutíamos justamente en el jurado, está en la labor de reportería, en tener tal cantidad de fuentes, tanto legales como ilegales, que permiten hacer un panorama de lo que pasa detrás de ese glamour en la Costa del Sol. Ustedes parten de un libro, pero la versión es distinta. Ustedes hacen la versión de podcast. ¿Qué tan conocido era este fenómeno de la presencia de tantas mafias en la Costa del Sol antes de? O si ustedes pusieron en evidencia algo que era un secreto a voces, pero de lo que no se hablaba en voz alta. ¿Cómo es esta realidad? ¿Qué tanto sabía todo el mundo, como ocurre a veces, lo que estaba pasando allí, pero faltaba ponerlo en evidencia? ¿O era algo que sí, que todo el mundo sabe que ocurre y lo que hicieron ustedes fue documentar? Pues mira, Yolanda, mi abuela es malagueña. Yo he ido todos los veranos a Málaga a veranear y yo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo en la Costa del Sol, ni siquiera ya más para Gibraltar, ¿no? Algeciras, Cádiz, yo no tenía absolutamente ni idea. ¿Por qué? Porque es un fenómeno muy local que sale en prensa local, pero a nivel nacional, a no ser que haya algún muerto o algún alijo de muchos kilos de droga, pasa completamente desapercibido en lo que es el resto de España. El resto de España va a la Costa del Sol a veranear, a disfrutar de las playas y del buen tiempo. Les da igual si hay mafias, si no hay mafias, si entra por allí el hachís procedente de Marruecos o si entra mercancía procedente sobre todo de Colombia por el puerto de Algeciras. Les da exactamente igual. Ya te digo, a no ser que haya muertos. Y esto es lo que ocurrió en un tiroteo entre mafias a plena luz del día, donde murió un niño y murió un empleado de una peluquería. Hasta ese momento, la gente miraba para otro lado, pero claro, a plena luz del día con AK-47 en Marbella, que no estamos acostumbrados a eso, entonces la gente empezó a preguntarse, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero te hablo del año 2009. Luego ya la cosa volvió a soterrarse, a esconderse debajo de la alfombra. Y bueno, como no ha habido muchos más muertos, pues ya está. Seguimos aquí a disfrutar de la Costa del Sol, que para eso venimos. Sí, miramos para otro lado y como que no nos enteramos. Pero viene el podcast y en estos 10 episodios se cuenta todo el mundo oscuro que hay
allí, detrás del glamour, detrás de la elegancia, detrás del goce, detrás de los restaurantes, los bares, las discotecas, en fin. Hay una pregunta que nos hacen con frecuencia, y te lo decía Antonio, que tiene que ver con las entrevistas a las fuentes que están en la ilegalidad. Y yo digo siempre que los periodistas tenemos que hablar pues con todas las fuentes, obviamente que con las distancias y los criterios éticos que correspondan, pero que hay que hablar con todas las fuentes. Pues en mi caso hace muchos años hablé hasta con Pablo Escobar, pero la gente se pregunta cómo hacerlo y cómo pararse. En el podcast hay una conversación que a mí me impacta mucho, que es la conversación con el sicario, es decir, alguien que mata gente, literalmente, y que además cuenta a detalle de cómo es el proceso y cómo se hace. ¿Esto qué representó para ti desde el punto de vista, dijéramos, de ética periodística y de cómo abordarlo? A ver, para mí, yo estoy exactamente contigo, Yolanda. Todo el mundo tiene que tener voz. Lo que no podemos hacer es comprar lo que dice esa voz. Pero sí que tenemos que escucharlo, ya sea en tu caso Pablo Escobar o ya sea nuestro sicario italiano. Yo estaba impactado escuchando lo que estaba diciendo aquel señor, pero no solamente por lo que estaba diciendo, sino por el escenario donde lo estaba diciendo, que era un restaurante donde había familias con sus niños comiendo. O sea, aquello me parecía todo surrealista, porque en un momento de la conversación se levantó la camiseta, nos enseñó una cruz que tenía tatuada en el pecho, se empezó a dar golpes en el pecho, dije, ¿cómo está este señor? Pero a mí a nivel periodístico es una de las entrevistas que más me ha aportado. ¿Por qué? Porque conoces de primera mano a un sicario, puedes llegar a entenderlo, no justificarlo, ojo, pero a nivel personal y profesional aporta muchísimo. Como a mí me ha aportado muchísimo, pues en Somalia hablar con señores de la guerra o incluso en Siria hablar con gente de Al-Qaeda y de Estado Islámico. Es que los necesitas para tu parte de la historia, para que ese cuadro que representa al final una pieza periodística esté completo. Si no, obviamente te queda ahí el puntito negro. Y necesitábamos el sicario, necesitábamos los malos, o necesitábamos, como te he dicho antes, ir a Somalia y escuchar por qué los señores de la guerra destrozaron su país durante 30 años. Y pues imagino que tú, al ser colombiana, necesitabas hablar con Pablo Escobar y tratar de entenderle. Es que los tenemos que entender, ya, insisto, no justificar. Te iba a decir que me encanta que hagas esa distinción entre entender y justificar, porque a veces se cree que intentar explicar un fenómeno o entender un fenómeno significa justificarlo. Y no se trata de justificar, pero sí tratar de entender cuáles son las miradas, las motivaciones, las realidades que mueven a esas personas que están del otro lado de la legalidad. Y es parte del ejercicio periodístico, ¿no? Claro, exactamente. O sea, hay que dar voz y escucharlo porque seguramente se aprenda mucho de los porqués. ¿Por qué este señor empezó a matar? Bueno, porque vivía en una sociedad, la italiana de los años 80, donde su familia, todos ellos, no dejaban de pertenecer al mundo del AMPA. O sea, todos eran narcotraficantes. Entonces, el muchacho mama de ahí, lo ve. Entonces, con 16 años tiene acceso a armas de fuego. Y obviamente con 16 años mata a una persona por el mero hecho de haberle mirado mal en una discoteca. Simplemente por eso. ¿Pero por qué? Porque ha mamado la violencia, porque no entiende otra cosa. Porque su padre y sus tíos matan igual que él mató. Entonces él pensaba que podía hacer lo que quisiera. Y a partir de ahí entras en la cárcel con 16 años, las cárceles italianas de la época, te corrompes y cuando sales de allí lo único que quieres es sangre, que es lo que hizo. Y se convierte en eso, en uno de los capos de la camorra italiana. Pero tienes que saber de dónde viene. Es impactante el testimonio, además por la manera como se habla, ¿no? Por la naturalidad con la que se habla, de cómo se hace el trabajo, entre comillas. Ahora, vuelvo un poquito con el tema de tu secuestro, que te secuestró Al-Qaeda durante 10 meses, para preguntarte si tu posición como periodista cambió, se modificó, se matizó de alguna manera para enfrentarte a los, entre comillas, malos, a los que están en la ilegalidad después de ese secuestro. ¿Los ves de otra forma o eso corrobora los principios periodísticos que tienes? ¿Eso cambió en algo tu manera de hacer periodismo? Mira, lo que me ayudó mi secuestro, sobre todo en una parte del secuestro, cerca de 40 y tantos, 50 días, es que me dio la oportunidad de estar muy cerca de las personas que a mí me secuestraban. O sea, quiero decir, compartíamos el día a día, no nos metieron en una celda, sino que convivíamos en un espacio como puede ser el salón de tu casa y yo jugaba al ajedrez con ellos. Entonces, a través del ajedrez, yo les iba preguntando cosas en árabe y en inglés y entonces los ibas comprendiendo. Pues el chaval que jugaba conmigo, el muchacho que jugaba conmigo, tenía 19 años.
La guerra había empezado 4 años antes, es decir, con 14. No tenía escuela porque la habían bombardeado, habían matado a varios hermanos suyos y a varios amigos. Su familia, que era ganadera, no tenía nada de ganado. Es decir, lo había perdido absolutamente todo en 4 años a esta parte. Otro había perdido a 2 hijas y a su mujer por otro bombardeo. Otro de ellos había perdido un hermano. Entonces, claro, empiezas a ver y dices, esta gente está obligada, entre comillas, obligada, a estar aquí. O sea, la vida les ha ido empujando. Si no hubiese habido una guerra en Siria, serían personas como tú y como yo. Y luego el último grupo en el que estuve 200 días, ahí la cosa cambia. Te das cuenta de lo que tienes enfrente son fanáticos religiosos. Porque de hecho ellos no me daban la mano, porque al ser yo cristiano y ellos musulmanes, pues como que les estaba ensuciando, ¿no? O sea, fíjate, me insultaban, me pegaban, disfrutaban con lo que estaban haciendo. De hecho, uno de ellos disfrutaba, se le notaba muchísimo cuando me torturaba, porque tenía una posición de poder sobre el occidental que nunca había tenido. Entonces la aprovechaba, pues eso, teniendo en cuenta que yo estaba en una posición, pues prácticamente de servidumbre. Entonces también lo vas entendiendo de este muchacho antes de la guerra, no sería nada, porque a lo mejor ni siquiera hubiese estudiado, y ahora lo que es una persona con poder y la está utilizando. Eso es uno de ellos. Otro de ese mismo grupo, que era el que medio hablaba inglés, me dijo que él había estado estudiando en la Universidad de Alepo y había estudiado Derecho. Entonces dices, bueno, pues este chico tiene una mente, digamos, como más open mind, ¿no? Pues te das cuenta de que no. Te das cuenta de que no deja de ser otro fanático que dice, en mi universidad había mujeres, pero ¿cómo pueden estudiar las mujeres? Dices, ¿pero qué clase de gente tengo aquí enfrente? Entonces, te das cuenta las diferentes personas que van pasando por el secuestro gracias a poder tener trato con ellos. Y a mí me encanta, o sea, está mal dicho, a mí me encantaba hablar con ellos porque ibas viendo quiénes eran cada uno y qué había detrás de cada uno. Eran muchos de ellos, casi todos eran personas rotas. Rotas por culpa de la guerra. ¿Y qué pensabas tú respecto a tu trabajo y a tu vocación de periodista en esos momentos, que son momentos críticos, que seguramente de alguna manera te mueven por dentro y que te ponen a pensar, a reflexionar? Pues lo que pensaba Yolanda es, ¿merece realmente la pena estar en esta situación que llevamos, pues no sé, me lo invento, a lo mejor eran 8 meses, 9 meses, estuvimos 10 meses secuestrados, por lo que nos pagan por crónica periodística? En España pagan entre 35 y 45 euros, que al cambio en dólares o pesos, pues no sé, pero tampoco debe ser mucho. O sea, me estoy jugando la vida por menos de 40 dólares. ¿En serio? ¿Y vale la pena? ¿A qué conclusión llegaste? ¿Vale la pena jugarse la vida por una historia? ¿Por eso que te pagan por una historia? Fíjate, nos liberaron a los tres compañeros, el 7 de mayo de 2016. Yolanda, ¿sabes dónde pasó Antonio la Navidad del 16? La pasó en Irak, porque ama su trabajo. Porque estoy enganchado a esto y porque creo que sin nosotros, sin los periodistas, los agujeros negros en el mundo son mucho más negros. Y los malos son mucho más malos y tienen mucha más impunidad. Entonces, sin nosotros, a riesgo de nuestra propia vida, nos la tenemos que jugar. A pesar de, pues, que nos pagan mal, a pesar de que nosotros somos luego el objetivo, pero no cambiaría mi profesión por nada. Hasta que nace mi hija. Luego ya la cosa cambia. Ahí la cosa cambia. Los hijos todo lo replantean, absolutamente todo. Nos ponen en otro modo, en otra manera. Pero bueno, quiero volver a Costa Nostra, que es este podcast ganador del Premio Gabo del año 2023, que relata todo el mundo, todo el universo oscuro de mafias que hay detrás en la Costa del Sol. Conversaron ustedes con las fuentes ilegales, por supuesto, y con las legales también, obviamente, con las autoridades. Mi pregunta es, ¿qué tanto saben las autoridades de que quienes están allí son parte de mafias internacionales que están traficando todo tipo de cosas? Porque pareciera que es así, como que saben dónde están, qué pasa, qué hace, pero sin embargo operan. ¿Cómo mezclaste esos dos mundos? ¿Cómo, como periodista, descubriste cómo es que opera todo esto a la luz del día? La policía española y la Guardia Civil, que son los dos cuerpos que luchan contra las mafias, saben quiénes son, saben lo que hacen y luchan sin descanso contra ellos.
O sea, aunque pueda parecer que no, pero operan y dan operaciones que tienen como objetivo acabar con las mafias. El problema es que son 120 y tantas mafias que operan, digamos, casi con impunidad. ¿Por qué? Porque los procesos judiciales en España tardan mucho. No sé qué tal en Colombia, pero en España tardan muchísimo. Entonces, sí que luchan. Lo que pasa que uno de los motivos por los que están aquí estas mafias es eso, es las leyes tan laxas que hay en España. Entonces, se aprovechan de eso. Entonces llega un momento que ellos también se sienten frustrados. Y también nos comentaban que las armas con las que ellos pueden combatir a los malos, entre comillas, son mucho peores que las que tienen los propios malos. Dice, nosotros tenemos un coche normal y corriente y ellos van con todoterrenos o con vehículos de altísima gama y es imposible. Y luego, si a lo mejor los intentamos cortar el paso, nosotros tenemos nuestras pistolas y ellos sacan armamento de guerra. Entonces es imposible. Como dicen por ahí, que el crimen va en ascensor y la ley va caminando por la escalera, entonces... Claro, entonces ellos se sentían muy frustrados, ¿no? Entonces ni siquiera nuestros chalecos antibalas que paran 9 milímetros no son capaces de parar 4,62, que es el armamento de un Kalashnikov. Entonces yo no voy a ponerme delante para que me ametrallen a plena luz del día. Y es que además se sienten tan poderosos que a plena luz del día en un control policial empiezan a disparar y les da exactamente igual que sea la policía, que sea la Guardia Civil o que haya niños. O sea, hará un par de meses en Marbella aparecía una persona con una ametralladora disparando a plena luz del día. O sea, quiero decir, nosotros no estamos acostumbrados a ese nivel de violencia. No pasa nada, a esa persona jamás se la detuvo. Impunidad, que además con todo el mensaje que eso manda a la sociedad en términos de impunidad. Y hablando de impunidad, un papel fundamental lo juegan los abogados. También hay una entrevista súper interesante en el podcast de esos abogados que ayudan justamente a moverse por los vericuetos de la ley, que me parece muy interesante. Y me parece además muy interesante tanto con el abogado como con el sicario, como las fuentes que se mueven en la ilegalidad o ayudan a la ilegalidad. ¿Cómo se logró quebrar algo que es muy sagrado en todo tipo de mafias, que es como la ley del silencio? ¿Qué tan fácil o difícil fue acercarte a estas fuentes? Lo bueno que tiene el podcast, Yolanda, es que no le ves la cara. Entonces, tú llegas a un acuerdo que es donde nosotros llegamos de... No se puede mostrar nuestra voz real. Es decir, todos están, distorsionadas la voz. En el caso del sicario, no solamente pidió que no se le distorsionara, sino que tiene que ser un actor de doblaje. Lo que dice es real, es la conversación que tuvimos él y yo, pero era un actor de doblaje, porque él no permitía que su voz real apareciese en ningún sitio. Si nosotros hubiéramos ido con una cámara, jamás nos hubiéramos podido hacer Costa Nostra, jamás. Solamente grababa Martín, que era nuestro operador, y ya está. Y luego todo, absolutamente todo, distorsionado, y antes tenía que ser escuchado por el abogado para que él certificase que ese capítulo o ese episodio se podía lanzar y lo podían escuchar los oyentes. Si no, empezabas a quitar cosas y te decía que no, y no te firmaba los papeles dando el ok. O sea, fue bastante complicado a la hora de trabajar, sobre todo en esa parte de lo que es postproducción. Allí, ¿no? Ellos hablaban de todo, es que, era increíble, como tú dices, dice la voz el pacto de silencio de... Pues estos de pacto absolutamente nada. Empezaban a hablar. Sí que sabes que algunas cosas te estaban mintiendo, sobre todo los españoles por el acento, pues que decían que eran de Málaga y obviamente por el acento no eran de Málaga, eran un poco más para abajo, de Algeciras. Pero bueno, eso ya es por si alguien reconocía lo que estaban diciendo por seguridad propia. Entonces, bueno, te cambiaban la ciudad, te cambiaban obviamente un par de cosas, pero el resto de la información que te estaban dando sí que era real.
Te quería preguntar por el equipo, porque este es un trabajo que se hace en equipo y que obviamente tú estás jugado y lo que decimos, pues la reportería viene en la sangre y las ganas de narrar una historia, perseguir una historia, está como ahí. Eso es como el hambre, dicen algunos colegas. Y el resto del equipo también, es decir, estaban tranquilos, todo el mundo, el sonidista, no sé cuántas personas, si tú les dices, vamos a entrevistar a un sicario, el señor empieza a hablar de cómo mata gente, todo el mundo tranquilo o hubo momentos de tensión personal, de miedo, de alguna manera. Eso sí, sí que Martín es chileno. Podemos decir que es la persona más tranquila que he visto en mi vida. No sé si el chileno es así, pero en el sicario, cuando iba a poner el micrófono, sí que noté que le temblaban las manos. Entonces, como uno ya tiene experiencia, lo primero que hice fue cuando nos presentaron, me puse detrás del grupo y miré si llevaba algún arma escondida, o en el pantalón, o algún bulto. Entonces, vi que no llevaban nada, pero podía ser que tuviese algún cómplice donde íbamos a comer, pero otra de las cosas que me sorprendió es que se sentase dando la espalda a la puerta. Entonces, eso quiere decir que viene súper tranquilo, que viene en son de paz, y entonces dices, bueno, por lo menos hoy, ahora, después de la entrevista, no nos van a quebrar. Luego ya, a lo mejor se arrepiente. ¿Qué hubiera pasado si descubres que tiene el bulto de un arma bajo la chaqueta o en el pantalón? ¿Qué hubieras hecho? Pues en ese momento yo hubiera hablado con mis dos compañeros, con el director, con Pedro y con Martín, el técnico de sonido, para que estuvieran prevenidos. En mi caso, llevo tantos años trabajando con gente que está armada, que para mí es una cosa habitual, pero sí que prefiero saber que no se guardan ese as debajo de la manga. Sobre todo porque teniendo en cuenta este tipo de personas, como son los sicarios, que son también inestables emocionalmente, y al final este muchacho era bastante inestable, ¿qué preguntas podría llevar a error y qué preguntas era mejor directamente ni siquiera hacerle? Porque teniendo en cuenta que había matado entre 50 y 100 personas, lo mismo, alguna pregunta le hubiese podido sentar mal y hubiese podido desenfundar. Como al final fue, o sea, al final no le sentó mal una pregunta, pero cuando empezaba a pincharle hablando de la madre, llegó un momento que se quitó el micrófono en mitad de la entrevista y se marchó. Sin decir adiós ni nada, ¿eh? Sí, y a personajes con armas es mejor como que no incomodarles de a mucho, ¿no? Por seguridad. Por eso es mejor saber que no van con ese as guardado. Y fíjate que es una de las preguntas también que de alguna manera nos han planteado en el consultorio ético y que yo he reflexionado también después a posteriori, y es qué tanta libertad e independencia tiene el periodista que se enfrenta a una persona con un arma en la mano. Es decir, qué tan independiente puedes ser o qué tanto eso te intimida como periodista. ¿Qué tanto control de la entrevista puede llegar a tener el personaje armado? Tiene bastante control. Tiene control si además de las armas sumamos cocaína o sustancias estupefacientes y alcohol. Eso es un cóctel molotov. Perdona que te haga la interrupción. ¿Cómo contrarrestas como periodista ese control? Es decir, ¿no debería siempre el periodista tener el control de la información que está trabajando, el poder preguntar lo que sea la fuente y tener libertad para preguntar? Pero necesariamente eso te coarta, ¿no? Si estás frente a una persona armada, eso te coarta. Pero ¿cómo lograr o batallar por la independencia para hacer el trabajo? Es muy complicado, si no decirte que es prácticamente imposible. En el momento que la persona que tienes enfrente no está bien de sus facultades, que cualquier tipo de pregunta, cualquier tontería de pregunta le puede sentar mal y puede sacar su arma y te puede disparar, porque ha entendido otra cosa totalmente diferente. Entonces hay que andar con mucho ojo el tipo de preguntas que puedes hacerle. En ese caso, yo lo que intento hacer siempre es varios días de entrevistas en el caso de que no se las haya tirado todas a una, y quedarme las más comprometidas para una segunda entrevista. Ya te digo, está muy bien sacar información, está muy bien tener delante a un sicario o llámalo X, pero también está bien que yo me vaya a mi casa a ver a mi familia. O sea, no todo, ¿vale?, por intentar preguntar o intentar ser una persona que repregunta, porque no voy yo solo. En este caso iba el director Pedro y iba también Martín. O sea, es que nos hubiera bajado a los tres si en un momento una pregunta no le
no le hubiese gustado para nada. Otra de las cosas que suelo decir yo a mis entrevistados, sobre todo si van armados, es: si hay una pregunta que no te gusta, directamente no respondas. Tienes que también tener en cuenta eso, o sea, las entrevistas son muy psicológicas y el periodista tiene que trabajar también con eso, saber a quién tiene delante y saber dónde apretar o hasta qué punto apretar. O sea, nosotros también tenemos que jugar con eso. O sea, no podemos entrarle a todo el mundo porque sí. Te quería preguntar por la postproducción justamente, por la edición y por el lenguaje, porque es que también, y lo hablábamos tal vez en otro episodio del Diván, muchas veces cuando estamos hablando de estas situaciones que tocan elementos de ilegalidad y demás, hay mucha tendencia de pronto a generar un poquito de, ¿sí?, de exageración en lo que está pasando y demás, pero es tal riqueza el testimonio, la cantidad de fuentes, pues que la manera de narrar también es una manera de narrar muy, pero muy interesante, en donde vas contando parte también de las reflexiones que se hacen. ¿Cómo se hizo o con qué enfoque ese trabajo de postproducción y encontrar el hilo narrativo para poder contar esta historia? Aquí se lo debemos a Pedro, que es el director, y a los dos guionistas, que en todo momento ellos encontraron el hilo pensando quién lo iba a escuchar. Iba a escuchar sobre todo gente joven, de unos 25 o 30 años, y ¿cómo lo cuentas? Porque se han contado muchas cosas en España sobre narcotráfico, pero querían darle un toque diferente. ¿Cómo? Les vamos a contar una película. Y no solamente por cómo lo narro, sino por todo ese espacio sonoro que se crea alrededor, y tú puedes llegar un momento a cerrar los ojos y pensar que te están contando un cuento. O sea, que no hace falta ese... Sobre todo tendemos mucho en la televisión, ¿no? Ese chimpún, 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 ¿no? Como meterle miedo, sabes que ya va a salir el malo seguro. No, esto es un cuento, te están contando un cuento y no hace falta exagerar, porque sí que hubo momentos de tensión, ya sea el sicario, ya sea el momento de la lancha persiguiendo a los narcotraficantes. O sea, no hace falta inventarse nada en el periodismo. ¿Por qué? Porque si es bueno lo que tienes, va a salir solo. Una última pregunta, Antonio, que sea un consejo para colegas que en este momento están empezando algún trabajo de investigación en escenarios como estos, que involucra la legalidad, la ilegalidad, descubrir lo que está oculto. ¿Qué lección te queda de Costa Nostra? A mí la lección de Costa Nostra, que me ha quedado a mí personalmente, es que es un mundo apasionante, que cada vez que ibas consiguiendo algo, querías más y más y más y más, hasta que llegó un punto que lo teníamos todo, teníamos la primera temporada de Costa Nostra y yo miraba a Pedro, al director, y le decía: tenemos una segunda temporada, o sea, por amor de Dios, hay que luchar por esto. Y si te queda al final con esa espina clavada de podía contar tantísimas cosas más que se nos han quedado pues guardadas en un cajón para futuras temporadas, que es complicado saber elegir, Yolanda, cuando tienes tantísimo. Y sobre todo, cómo lo quiero contar también es muy importante, que es lo que tú al final también decías antes, ¿no? ¿Cómo lo cuentas? ¿Qué quieres contar? Entonces, la lección es... En España tenemos un refrán que es: quien mucho aprieta, poco abarca. Es decir, si tú quieres alcanzar muchas cosas, al final por los lados se te van a caer. Céntrate en una. Y eso, exprímelo al máximo, porque es lo que te va a reportar beneficio personal, no económico me refiero, sino satisfacción personal a nivel periodístico. Pues ojalá haya una segunda o una tercera temporada de La Costa del Sol, que sabemos que hay mucho material, pero sí, muchas lecciones, y desde el lado de quienes escuchamos yo diría que esa riqueza de voces, esa riqueza de fuentes que permite armar como todo el panorama, el rompecabezas de lo que pasa allí, y luego lograr enfocarse efectivamente en la manera como se narra la historia, porque el cómo en este caso también es importante, el cómo se cuenta la historia creo que es importante. Un trabajo excepcional, Antonio, de nuevo felicitaciones, más que merecido el premio Gabo de este año 2023. Y ha sido de verdad un gusto conocer un poquitico algo de lo que se cocinó detrás justamente de esta historia. Mil y mil gracias por aceptar la invitación. Nada, muchísimas gracias a ti, Yolanda, a la Fundación Gabo por invitarme y por este ratito para poder hablar de Costa Nostra y el making of de este podcast, así que encantadísimo. Es Antonio Pampliega, de Costa Nostra, ganador del Premio Gabo 2023, y nos contaba algunos de los detalles de lo que se vivió detrás, de lo que significa esto de acercarse a la cara oculta de una zona que es símbolo de glamour, de goce, de riqueza,
pero que tiene también su parte oscura, con una cantidad de mafias que transitan por allí y que son las que conocemos precisamente en este podcast de 10 episodios. Soy Yolanda Ruiz y esto es El Diván del Periodismo. Como siempre, gracias por estar ahí. El Diván del Periodismo es un podcast de la Red Ética de la Fundación Gabo, dirigido por Daniel Marquínez y producido por Cartagena Federal, con Elkin Oliveros en la mezcla y Sebastián Duque en la producción. Karen Rojas se encarga de la coordinación editorial y Alejandra Vergara de la coordinación de distribución y comunicaciones. Este podcast es posible gracias al apoyo de los grupos Sura y Bancolombia y sus filiales en América Latina. Soy Yolanda Ruiz, conductora del Diván del Periodismo y corresponsable del Consultorio Ético. Gracias por escucharnos.